Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Hoy hablamos de ocio y verano. Una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Hoy hablamos con Rebeca, de la Fundación Personas, sobre ocio, verano, tiempo libre. Esto es Diversando. Empezamos. A ganar como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver. Muy buenas, Rebeca. Hoy hablamos contigo, eres responsable de la Fundación Personas, y hablamos sobre ocio, sobre verano, sobre vacaciones. ¿Qué tal, Rebeca? Hola, buenos días. Bueno, un apunte. Soy responsable del servicio de ocio de Fundación Personas, no de Fundación Personas entera, ¿eh? Muy bien esa aclaración. Bueno, lo primero que queríamos es eso, que te presentaras a toda la gente que nos está escuchando, y que empezáramos también a hablar un poco, después de esa presentación, que nos contaras qué es Fundación Personas. Bueno, pues Fundación Personas es una entidad sin ánimo de lucro. Se creó en 2008 y fue fruto de que se juntaran varias asociaciones, ¿vale?, que son las fundadoras, como Asprona Valladolid. Yo pertenezco a Asprona Valladolid, que es realmente la asociación fundadora, ¿vale? Se juntaron varias asociaciones como Asprona, de Palencia, de Segovia, de Valladolid, de Zamora, y crearon Fundación Personas en 2008. Realmente las asociaciones son mucho más antiguas, tienen 60 y muchos años ya. Se crearon para hacer una fundación mucho más grande, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias y de las personas con discapacidad intelectual, y prestan servicios integrales en el propio entorno, cubriendo todas las etapas del ciclo vital. ¿Y cuándo se deciden unir? O sea, ¿cuál es la trayectoria de esta Fundación Personas? ¿Lleva muchos años? ¿Es algo más o menos relativamente reciente? Bueno, como te digo, las asociaciones llevan muchos más años. Asprona tiene 60 y no sé, son ya 66 años. Fundación Personas se crea en 2008. O sea, es mucho más nueva, pero Fundación Personas es, como te digo, la fusión de varias asociaciones fundadoras. Pero realmente seguimos funcionando igual. Lo que pasa es que tenemos un vínculo común. Nosotros somos Fundación Personas Valladolid, lo que era Asprona Valladolid, y de hecho Asprona Valladolid sigue existiendo como tal, como entidad de padres. Dentro de Asprona Valladolid, pues tenemos multitud de centros y servicios dentro de toda la provincia, desde viviendas, atención tempranas, centro educativo, centro de día, ocupacional, residencias, centro especial de empleo, servicio de atención a familias, promoción de la autonomía personal, ocio, todos, y yo el que dirijo es el de ocio de Fundación Personas Valladolid.
para enmarcarte así un poco de dónde venimos. ¿Y cómo llegas tú a ese puesto? ¿Cómo llegas tú a ese lugar? ¿Tu relación ha sido siempre profesional a la hora del mundo de la discapacidad? No, yo trabajaba en un colegio de educación especial cuando yo era más jovencita y estaba estudiando la carrera. Trabajaba en un colegio de educación especial con unas compañeras y una de ellas me dijo, oye, ¿te quieres unir con nosotros a un turno de vacaciones de voluntaria? Y dije, bueno, pues mira, qué mejor en el verano que asistir como voluntaria ayudando a personas con discapacidad en sus vacaciones. Y así comencé un poquito, fui de vacaciones, después de ese turno me enganché a otro, después me enganché, llegó el invierno, me enganché en las actividades de ocio, porque al final, se coge mucho apego con los chavales y demás. Y luego me ofrecieron para trabajar. Yo empecé coordinando el programa de voluntariado en la entidad, que se coordina desde el servicio de ocio. Y pues poco a poco, pues llegué a asumir la responsabilidad del servicio. Entonces, desde que yo comencé a ir como voluntaria, que fue en 2001, ya han pasado unos cuantos años. Entonces, hay mucha gente, muchos de los compañeros y de la gente que trabaja en la entidad que empezaron siendo voluntarios, como yo. Qué importancia del voluntariado, ¿verdad? Qué importancia para que nos vayamos adentrando en las entidades, para que vayan empezando a funcionar y para que aparezcan esas lucecitas, iba a decir fosforescentes o llamativas, para ver lo que nos hace falta, para ver qué hay que reforzar, a qué punto hay que ayudar más y demás, ¿no? Sí, a ver, los voluntarios ahora no es como antes, ¿vale? Cuando éramos antes voluntarios, llevamos mucho peso de responsabilidad y mucho peso en las entidades. Ahora se ha profesionalizado mucho todo, también gracias a Dios, quiero decir, eso es bueno, pero los voluntarios siempre han sido mediadores sociales, son la voz de las entidades en la calle, es gente que participa con las personas, en este caso en ocio, porque quieren hacerlo. Entonces no dejan de ser un altavoz de lo que son las personas con discapacidad en la sociedad. O sea, son los que mejor difunden y dicen qué han hecho. O sea, yo tengo voluntarios que, ¿qué haces el fin de semana? Pues mira, me voy con la asociación y hago tal. Porque eso, al final, los profesionales no lo hacen tanto, pero los voluntarios al final son el altavoz de las entidades en la sociedad. Ahora mismo está más en decadencia, porque los voluntarios realmente tienen que ser lo que tienen que ser las entidades, que son apoyos a los profesionales y apoyos a las personas. No puede depender de ellos tampoco todo el peso de las actividades. Primero porque ellos no se sienten capacitados o no se sienten con el peso de esa responsabilidad. Y segundo, porque el voluntario realmente tiene que ir a una actividad a disfrutar y a compartir con las personas haciendo esa actividad, ¿vale? Y eso no les evita de tener responsabilidad, pero tienen que compartir sobre todo. Y ese trabajo de compartir lo tienen que hacer con profesionales que estén detrás y que ya conocen el sector. Yo a lo largo de todos estos años eso lo he valorado y lo he visto mucho. Como te digo, yo vengo del mundo del voluntariado. Y para mí, se lo digo mil veces a los profesionales, los voluntarios son sagrados, hay que cuidarles mucho, hay que trabajar mucho con ellos, pero tienen que realmente querer compartir. Pero estar de apoyo en las actividades. Realmente las actividades tienen que estar desarrolladas por profesionales, porque eso es bueno también para la persona. Las personas tienen que estar muy aseguradas en las actividades y las actividades tienen que gozar de esa calidad, además temporal, que el voluntario no siempre te da, porque hay mucha variación, se cambia mucho y demás. Y gracias también a que los servicios de ocio se han profesionalizado mucho, porque no dejan de ser un poco las Marías dentro de las entidades. Es como la educación física en los colegios o la música. Es como entre comillas, lo menos importante, y realmente no es así, porque es lo que la persona con discapacidad elige porque quiere elegirlo. Son las únicas actividades que realmente eligen porque quieren elegirlas. Y te pongo un ejemplo muy, muy claro. En pandemia,
las personas con discapacidad que no estaban en centros residenciales dejaron de ir a las actividades, a los centros de día, a los colegios, por el tema de la pandemia. Y nosotros tuvimos que hacer un programa de ocio online, porque lo que no podían era estar sin hablar o sin tener contacto, aunque fuera telefónico, con sus amigos. Y con el tema de ocio sacamos un programa de ocio online. Y cuando podían salir a la calle, con los que sí salían eran con los de ocio. Dejaban de ir al centro de día, pero seguían haciendo actividades de ocio. Entonces, bueno, al final es valorar, las familias valoran mucho los servicios de ocio. Claro, en esa profesionalización de la que hablabas, quería que nos contaras cómo ha ido evolucionando para ti desde que te haces cargo, desde que empiezas voluntaria y posteriormente pasas a trabajar para la entidad. ¿Cómo ha ido cambiando ese servicio de ocio en la entidad? Bueno, pues a ver, las actividades y la esencia de las actividades no cambia tanto. Quiero decir, lo que era deporte antes es deporte ahora. Lo que antes eran vacaciones son vacaciones ahora. Lo que cambia es un poco, o queremos que cambie un poco en la calidad y en la atención. Los servicios de ocio han crecido, o sea, en el que yo trabajo de hecho ha crecido bastante. Se desarrollan más actividades y sobre todo se profesionaliza mucho. Antes las actividades dependían de que hubiera voluntarios o no para realizarlas. Ahora no. Aunque te digo una cosa, nos cuesta a veces encontrar más a profesionales que a voluntarios, ¿eh? Es muy complicado encontrar a gente para trabajar en ocio porque son muchas actividades de fin de semana, cosas muy puntuales, jornadas pequeñitas. Tiene un proceso y un periodo en la vida porque... Bueno, pues yo qué sé, no todo el mundo quiere hacer clases de Zumba y TikTok o, bueno, está como más orientado a gente joven, aunque no tiene por qué, porque yo tengo voluntarios de todas las edades y profesionales de todas las edades. Pues las vacaciones, bueno, pues por ejemplo antes íbamos a albergues, que era donde podíamos ir y ahora estamos utilizando hoteles, aunque llega un momento en que tengamos que dejar de usarlos, porque ir de vacaciones a un hotel en verano es muy complicado que admitan a grupos. Entonces no dejamos de ser a veces grupos específicos por mucho que se hable de inclusión y cada vez es más complicado utilizar recursos comunitarios. Aunque digan y se venda que sí, es bastante complicado. Entonces, bueno, evolucionamos en el sentido en que intentamos hacer actividades con el resto de la comunidad y estar integrados igual que el resto de la comunidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos el hándicap de que a las personas hay que prestarles los apoyos que necesiten. No pueden hacer cosas por sí mismos. Hay gente con muchas necesidades de apoyo y que en vacaciones, pues evidentemente necesita que alguien le dé de comer, le lleve a la playa o le duche y le bañe. Y eso a nivel visible, pues en verano es bastante complicado. Por lo demás, pues bueno, las actividades pueden ser las mismas o pueden seguir siendo las mismas. Siempre se innova, salen cosas nuevas, pero sobre todo es en la atención a las personas y en la calidad del servicio, tanto en cuanto que se intenta profesionalidad para que la actividad sea siempre continuada y no dependa de voluntarios para hacerla. Uh-huh. Vamos a ir desgranando algunos de los puntos que has tocado. Para que la gente sepa, en ese servicio de ocio, ¿cuántas personas hay que sean trabajadores? Y más o menos sobre con cuántos voluntarios soléis contar. Pues nosotros ahora mismo estamos unos 24 o 25 trabajadores, ¿vale? Son monitores de cada actividad. Voluntarios en torno a 50, 60, depende de la época y de las actividades. Luego tenemos una actividad a nivel entidad, que es la Marcha Asprona, por ejemplo, que ahí participan más de 100 voluntarios, que es una actividad puntual de un día. Pero la media durante el año está entre 60, 70, dependiendo. Cada vez va menos, ¿eh? Cada vez, como no puedes depender de que los hayas, cada vez se profesionaliza más. No me gusta decir profesionalizar porque no quiere decir que sea menos profesional yendo voluntarios. De hecho, yo siempre he dicho que yo firmaba por trabajar solo con voluntarios, porque la actitud es muy diferente. Hay gente que hace las cosas porque realmente le gustan y quiere hacerlas,
bueno, pues eso nos falta a veces mucho a los trabajadores, que trabajamos porque tenemos que trabajar. No sé si me explico, no quiero denigrarlo, Sí. pero claro, gente que realmente hace las cosas con esa pasión y que propone y demás, es complicado. Pero es cierto que también es, bueno, pues muy inestable, porque hay mucha falta, porque la gente lo hace en un periodo de su vida y luego deja de hacerlo, pues por trabajo y por mil cosas más, claro. Muchas veces, o más bien en los últimos años, se ha abierto el debate de esa profesionalización, de quizás una pérdida de acercamiento a las familias, a su participación, por una excesiva profesionalización, en el sentido que tú decías que no te gustaba subrayar, ¿no? ¿Cómo ves tú ese debate? A ver, las familias en general prefieren que haya contratados porque tiene más estabilidad y porque piensan que los contratados tienen más herramientas, que a veces también es cierto. Te cuento un ejemplo. Yo del año pasado los turnos de vacaciones los hacemos este año con muchas más personas contratadas. Algunas son las mismas que han ido el año pasado de voluntarias. ¿Por qué? Porque son personas que iban a esos turnos de vacaciones de voluntarios, trabajaban en el servicio de ocio durante el año y en verano iban de voluntarios porque les apetecía ir con los chicos, ¿vale? Y era gente que trabajaba en ocio, o sea, quiero decir que profesionales eran y como voluntarios todavía más. Además, es gente que lleva muchos años yendo a esos turnos. Este año, en muchos casos, van los mismos, pero van con un contrato de trabajo. Claro, dices, ¿realmente qué diferencia hay? Bueno, pues no mucha, pero es gente que se dedica a trabajar con personas con discapacidad o tiene más recorrido en el tiempo, que eso no siempre es lo mejor, porque una persona nueva puede hacerlo mejor. Pero te da la garantía de que tú tienes cerrado eso, de que es gente que ya ha trabajado con ellos y demás. ¿Qué voluntarios llevamos nosotros de vacaciones? Pues los voluntarios que llevan toda la vida llevando con ellos de vacaciones. De hecho, a los contratados les dicen, bueno, si nosotros nos fiamos más de lo que nos cuenten los voluntarios, que son los que mejor conocen a estos chicos que van en el turno, ¿vale? De hecho, en los grupos, nosotros las familias a veces no saben quién es el contratado o quién es el voluntario, pero el voluntario sí que es una persona a la que hay que valorar y valorar mucho, y hay que cuidar mucho, y hay que estar con ella, pero también necesita una formación si es alguien nuevo, ¿vale? Y si lleva muchos años, pues a veces nos forman ellos a los demás. Las familias en general prefieren a la gente contratada. ¿Por qué nosotros mantenemos voluntarios? Bueno, pues porque una vez que creemos que está cubierta la zona de continuidad, seguridad, salud, el que haya gente que va a la actividad a compartir porque quiere, creemos que le da una calidez que es extraordinaria, ¿vale? Por eso seguimos contando con voluntarios en algunas actividades, no siempre en todas ni en todos los turnos de vacaciones. Pero hay personas con discapacidad que requieren de tanto, por ejemplo en vacaciones, que tienen tantas necesidades de apoyo que tienen que ir con gente no profesional, ojo, que trabaja con ellos en el centro durante todo el año. Y nosotros así lo hemos establecido. Nosotros llevamos de vacaciones a gente que tiene muchísimas necesidades de apoyo y gente que tiene temas de conducta, y gente que tiene que la persona que va con él pues, tiene que saber el porqué de algunas cosas. Y eso solo lo podemos garantizar con gente que trabaja durante el año con ellos, gente que es de su centro. Eso cuesta muchísimo trabajo sacarlo adelante, porque tienes que pedir a una persona, evidentemente con contrato porque le tiene y evidentemente remunerada, que salga de su casa y vaya una semana de vacaciones. Y lo hacen voluntariamente remunerados. Cuando digo voluntariamente no se obliga a nadie a ir, evidentemente. Son trabajadores que, bueno, porque quieren cobrar un dinero extra, se ofrecen para ir en los turnos de vacaciones. Es muy complicado sacar a tanta gente con trabajadores que les acompañen y demás, pero luego es muy gratificante, porque tienes la seguridad de que la gente va con gente que le conoce, independientemente de que luego pueda suceder cosas, si alguien se pueda caer igual de un patinazo, no, que esto pasa.
Claro, sí, sí, lo que pueda pasar, evidentemente, puede pasar con un voluntario, con un profesional, eh, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Eso es. La sapiencia que pueda tener la persona, el trabajo que haya hecho anteriormente, etcétera. ¿Con qué dinero contáis para, o sea, cómo funciona el servicio de ocio? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en un poquito más, o vamos a irnos centrando un poquito más en vacaciones. Esas colonias, esas vacaciones, ¿cómo se subvencionan, ¿Cómo se entre No, comillas? no se subvencionan. O sea, ¿Cómo que se no se mantienen? subvencionan. Se mantienen con las cuotas que pagan las personas que van. Claro. Básicamente con las cuotas. La entidad aporta porque no siempre llega. Los costes son muy caros, pero se mantienen con las cuotas. Se financian con las cuotas que pagan, tanto en ocio como en deporte, como en vacaciones, como en absolutamente todo. Nosotros solo contamos con 2 subvenciones, que son pequeñas, de la Fundación Municipal de Deportes, del Ayuntamiento de Valladolid, que nos da para pagar las instalaciones que ellos nos cobran, o sea, que comidos por servidos, y con una de la Junta de Castilla y León para desarrollar campeonatos, pero con muchas exigencias que no siempre puedes acceder a las subvenciones, son pequeñitas. De lo demás no hay absolutamente nada. Mientras sí tenemos una subvención del Ayuntamiento de Valladolid por ser el único servicio a nivel provincial que desarrolla actividades para personas con discapacidad de ocio. Entonces, bueno, hay un convenio con el Ayuntamiento para que nosotros no solo atendemos a las personas que hacen ocio, socios de nuestra entidad o atendidos en nuestra entidad. Nosotros atendemos a personas que vienen de cualquier entidad. Entonces tenemos, bueno, ese convenio con el Ayuntamiento de Valladolid. Por lo demás, se financia todo con las cuotas de las familias. O sea, si alguien quiere ir de vacaciones, pues paga, se hace un presupuesto y Claro. paga lo que le cuesta las vacaciones, más lo que cuesta las vacaciones de las personas de apoyo, más la estructura de organizar todo eso y demás. Bastante más de lo que realmente cuesta su plaza, pero claro, hay que pagar todo lo que lleva alrededor. Supongo que evidentemente si tuvierais más ayuda, más apoyo para un servicio que es más que necesario y, bueno, no solamente necesario, sino, bueno, que es un servicio que debe darse. Supongo que a lo mejor podría ir más gente, saldría quizá un poquito Sí, más barato. Si fuera más barato, se apuntaría muchísima más gente. Otra cosa Claro. es que tuviéramos la capacidad de atender a tanta gente, Uh-huh. que es complicado. Nosotros atendemos a un grupo de gente en verano, ya bastante considerable, 200 y pico personas, pero no sé si podríamos atender a mucha más, porque como te digo, el tema de contratación es muy, muy complicado, muy complicado. Y en verano, o sea, si yo ahora llevo a 200 personas de vacaciones, en total con monitores y demás, a lo mejor 250 personas, no sé si habría capacidad para llevar a 400, Te hablo por hoteles, por todo. Uh-huh. Porque es muy costoso, nos cuesta muchísimo encontrar instalaciones y lo hacemos a través de una agencia, pero la agencia además es de allí, de Sevilla. Uh-huh. O sea, que tendría que haber una participación de la sociedad, ¿no? O sea, que cuando hablamos de este ocio para personas con discapacidad intelectual, cuando hablamos de despegar y de desplegar una infraestructura que es grande, nos hablaba ya de 200 personas y si fuera más barato, pues podríamos duplicar el número. 250 en vacaciones. Claro. En ocio son más de 300 y en actividades, porque hablamos de personas con nombre y apellidos. Claro. Si fueran personas distintas ya nos vamos a 700 y pico el volumen de personas que participan en actividades. O sea, que la sociedad realmente, las administraciones, etcétera, deberían de tener para ese crecimiento, deberían de tener una participación mucho más involucrada, ¿no? Sí, mira, realmente con las personas con discapacidad sucede un poco igual que con las personas sin discapacidad. Es decir, de vacaciones en verano va quien se lo puede permitir, quien no se lo puede permitir no va.
Ujú. Igual que cualquier otra persona. No todo el mundo puede irse de vacaciones en verano. Claro. Pues aquí exactamente igual, van los que pueden. ¿En quién participa en las actividades de ocio? Los que pueden asumir el coste. No es una actividad vital o no se considera vital. No es como la residencia o el centro de día, además, que se considera vital. Esto no se considera vital, ¿vale? Aunque para ellos sea importante. Entonces, bueno, pues al final va quien puede ir. Vamos a ese concepto del ocio que muchas veces es denostado, ¿no? Que yo muchas veces no sé si elegir entre o nos hacen elegir entre cultura y ocio, porque parece que cultura es como un concepto más elevado y ocio muchas veces se denosta por nosotros mismos, o al menos yo estoy en ese discurso en muchas ocasiones o caigo en ese discurso. Cuéntanos la importancia que tiene ese ocio para las personas. Bueno, pues como he dicho antes, para ellos es vital, son habilidades sociales, es salir con sus familias. Uy, perdón, con sus familias, no, con sus amigos. Recuerdo una familia que me decía, tenemos un apartamento en la playa y este solo quiere ir cuando pagamos y va con vosotros. Digo, claro, porque va con sus amigos, es lógico. Entonces, bueno, para ellos es vital, pues es lo que digo, son habilidades sociales, es el estar con amigos, el compartir con gente afín a ellos y demás, no es estar en el seno familiar sin salir de él. Claro. Y la misma que tiene para ti y para mí. Exacto. ¿Y qué facilidad o qué dificultades tenéis en el acceso, por ejemplo, en el día a día, el ocio que tenéis para acceder a actividades que se estén haciendo en la ciudad y que llevéis al grupo? O sea, son... No, realmente no tenemos problema en eso. Es decir, nosotros podemos participar de todo lo que... Nosotros participamos en la muestra de teatro de Valladolid. Nosotros participamos de todo sin problema. Dificultad en eso no tenemos. Lo que tiene dificultad es la persona por sí misma, que tiene que hacerlo o con una entidad o en grupo en la mayoría de las ocasiones. Una persona que, si en un centro cívico hay una actividad de pintura o de baile o de, yo qué sé, de teatro, una persona con discapacidad que tiene la capacidad de gestionarse por sí misma puede ir sin ningún problema, pero una que necesita apoyos no puede hacerlo. Necesita de alguien que le acompañe a esa actividad. Entonces, por eso a veces se crean los grupos, como los que hacemos nosotros, que son grupos de personas con discapacidad. Porque nos ha pasado que las personas dicen, yo quiero estar con gente como yo, no quiero ir con gente que no es como yo y con quien me siento extraño. O sea que en este caso la Administración tiene actividades que son accesibles a las que vosotros os podéis sumar. Sí, en teoría sí, lo que pasa es que no nos sumamos. En teoría sí. Para otras actividades dicen hacerlo vosotros. Por ejemplo, en Valladolid se hacen campamentos de la Fundación Municipal de Deportes. Se llegó a un acuerdo con el ayuntamiento para que participaran personas con discapacidad. Vale. Y participan, pero con los apoyos necesarios. ¿Quién gestiona esos apoyos? Las fundaciones. ¿Quién organiza eso? Las fundaciones. No llega un chaval y se apunta en la Fundación Municipal de Deportes y va por su cuenta. No. Claro. Es a través de las fundaciones, a través de las fundaciones. O asociaciones, siempre. Pues bueno, desde aquí despedimos el programa. 1.000.000 de gracias por estas aclaraciones, por esa apuesta realmente por el ocio, por esa apuesta por las personas con discapacidad intelectual. Espero que sigáis creciendo, que sigáis ofreciendo esos maravillosos servicios y nos vemos en próximas ocasiones. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor, como una estrella de Hawái.